Teresita Baza, el asesinato resuelto desde el más allá. Chicago, invierno de 1977. El viento cortaba como cuchillas. La ciudad parecía dormida, pero en las sombras el mal se abría paso. Despacio, sin prisa, una mujer reservada y amable vivía sola en un apartamento de Edgewater. Se llamaba Teresita Baza y nadie imaginaba cómo terminaría su historia. Teresita era discreta, trabajadora, 47 años, filipina, con una vida aparentemente sencilla. Había emigrado desde Filipinas años atrás. Se había establecido en Chicago y trabajaba como técnica de laboratorio en el hospital Edgewater. Era inteligente, cultivada, amante de la música clásica y aún estudiaba para titularse en crítica musical. No tenía pareja, no tenía enemigos. Era de esas personas que no dejan huella en las noticias hasta que mueren de forma inexplicable. La noche del 21 de febrero de 1977, una llamada entró al 911. Un vecino reportaba humo negro saliendo por debajo de la puerta del apartamento 15B. Cuando los bomberos irrumpieron, el calor era sofocante, las paredes ennegrecidas, el aire irrespirable, pero en medio de la devastación, en el suelo de la sala, cubierto por un colchón y ropa incendiada, estaba ella, el cuerpo de Teresita, desnudo, con un cuchillo aún clavado en el pecho y algo más. El fuego había sido provocado. El asesino no solo quería matarla, quería borrar todo rastro de lo que había hecho. La policía comenzó a investigar. No había señales de entrada forzada. La puerta no estaba rota. No faltaba nada evidente y no había testigos. Pero entre los restos del apartamento, los detectives encontraron algo que los dejó desconcertados. Una hoja de papel, parcialmente quemada, con un mensaje breve y enigmático. Concierto para comprar boletos para AS. ¿Quién era AS? ¿Un amigo? ¿Un amante? ¿Un asesino? El mensaje no tenía contexto y Teresita no había contado nada extraño a nadie. La investigación se estancó. Pasaron las semanas y luego los meses. La policía interrogó a colegas, vecinos, conocidos. Nada, nadie, ni una pista más allá de esa nota extraña. El caso fue archivado, Teresita enterrada, el apartamento cerrado y todo parecía olvidado, pero algo no quería quedarse en silencio. Remy Chua trabajaba como técnica respiratoria en el mismo hospital que Teresita. También era filipina. Y aunque no eran cercanas, se conocían. Poco después del funeral, Remy comenzó a sentirse mal. Cansancio, mareos, pesadillas recurrentes. Pero lo que más la asustaba eran las voces. En más de una ocasión, Remy se desmayó. Y cuando despertaba, no era ella. Su voz cambiaba, su acento también. Y en uno de esos episodios, frente a su esposo y familiares, habló como si fuera Teresita. Soy Teresita Baza. Fui asesinada y sé quién lo hizo. El nombre que pronunció, con voz temblorosa pero firme, fue Alan Showery. Cuando Remy volvió en sí, no recordaba nada, pero su esposo, Dr. José Chua, estaba ahí, testigo de cada palabra, y no era la primera vez que ocurría. Durante semanas, Remy había experimentado episodios de trance, y en ellos, una voz, la de Teresita, parecía tomar el control. Mi asesino se llama Alan Showery, trabaja en el hospital, me robó joyas y las dio como regalo a su novia. José estaba paralizado, no creía en fantasmas, pero los detalles eran tan específicos que decidió hacer algo que nunca imaginó: llamar a la policía. Cuando los detectives Joe Stachula y Lee Epps recibieron la llamada, no sabían si reír o colgar. Un fantasma acusando a un asesino sonaba como un mal episodio de La Dimensión Desconocida. Pero algo en la voz de José Chua les hizo dudar. Parecía sincero. ¿Y qué perdían con investigar un poco? Revisaron los registros del hospital y ahí estaba Alan Showery, técnico de mantenimiento. Trabajaba en el mismo piso que Teresita. Y sí, la conocía. Alan fue interrogado. Primero dijo que apenas conocía a Teresita. Después admitió que había estado en su apartamento la noche del crimen. Aseguró que fue a ayudarla con el televisor, pero que no se quedó mucho tiempo. No había crimen, dijo. No pasó nada. Los detectives ya sabían que mentía, pero no tenían pruebas físicas hasta que
Los investigadores fueron a casa de Alan y hablaron con su novia, Yanka, en su cuello, joyas relucientes. ¿Dónde las había conseguido? Ella respondió, fueron un regalo de Alan. Me las dio poco después de la muerte de esa mujer. ¿Cómo se llamaba? Teresita. Los detectives pidieron que las entregara y las llevaron a la familia Basa. Confirmado, las joyas eran de Teresita, habían pertenecido a su madre y estaban en la familia desde hacía décadas. ¿Cómo habían llegado al cuello de una mujer que Teresita nunca conoció? Alan no resistió la presión. Terminó confesando. Sí, estuvo en el apartamento. Sí, intentó robarle. Y sí, la mató. La apuñaló, le robó joyas y dinero y después provocó el incendio para borrar las pruebas. El caso pasó a juicio y el testimonio más desconcertante fue el del doctor José Chua. Contó lo que vio, cómo su esposa hablaba con otra voz, cómo reveló detalles que nadie conocía. La defensa intentó usar el argumento paranormal para invalidar la investigación. Dijeron que todo era inadmisible, que la policía actuó por superstición, pero los hechos eran contundentes. Alan estuvo ahí. Oh, sí, mintió al principio. Tenía las joyas y confesó el crimen. El jurado deliberó. El resultado fue culpable de homicidio en segundo grado. Alan Showery fue sentenciado a 14 años de prisión. Nadie podía explicar del todo lo que había pasado, ni siquiera la propia Remy. Después de la confesión de Showery, los trances cesaron. Nunca más volvió a hablar con otra voz. Nunca más hubo mensajes, como si el alma de Teresita hubiera encontrado lo que buscaba: paz. El caso de Teresita Basa no solo desconcertó a la policía, también a psiquiatras, periodistas y escépticos. ¿Fue una coincidencia? ¿Una intuición inexplicable? ¿O realmente una voz desde el más allá? Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: en este crimen real, la víctima habló y su asesino escuchó. Chicago, 1977. No era una ciudad ajena al crimen, pero lo que rodeaba la muerte de Teresita Basa iba más allá de lo ordinario. Mientras los titulares hablaban de política, crimen organizado y escándalos económicos, nadie imaginaba que un caso policial comenzaría a rozar lo paranormal. Después de que Alan Showery fue arrestado y se iniciaron los trámites judiciales, la historia empezó a circular entre los pasillos del hospital y luego entre los escritorios de los periodistas, y no tardó en volverse leyenda urbana: el fantasma que resolvió su propio asesinato. Así lo titularon algunos. Pero otros se tomaron el caso más en serio. Uno de ellos fue el periodista John O'Brien del Chicago Tribune, quien empezó a investigar la historia desde el principio. O'Brien no era un sensacionalista, había cubierto desde disturbios hasta corrupción, pero este caso lo obsesionó. Entrevistó a la familia de Teresita, a sus colegas, a los detectives Stachula y Epps, y por supuesto a José y Remy Chua. Remy no tenía manera de conocer tantos detalles, dijo el periodista. No tenía acceso a la investigación y sin embargo mencionó cosas que solo el asesino o la víctima sabían. Pero, ¿por qué ella? ¿Por qué Teresita eligió a Remy como canal? Algunos creyeron que fue por la conexión cultural. Ambas eran filipinas. Ambas trabajaban en el hospital. Ambas mujeres tranquilas, respetadas. Otros dijeron que el espíritu de Teresita encontró en Remy un canal sensible, una medium involuntaria, un puente entre dos mundos. La prensa no tardó en dividirse. Mientras algunos programas de radio hablaban de justicia divina, otros se burlaban del caso, llamándolo una farsa mediática. Pero los hechos seguían siendo innegables. Las joyas estaban ahí, la confesión existía, y Showery estaba tras las rejas. El juicio comenzó en 1979. La sala estaba llena. Periodistas, estudiantes de derecho, curiosos y también escépticos. El caso ya era famoso, pero nadie sabía cómo sería juzgado algo así. ¿Podía un fantasma formar parte de una investigación criminal? El fiscal Edward Kaplan no mencionó espíritus en su alegato inicial. No lo necesitaba. Tenía una confesión, tenía joyas robadas y tenía a Alan Showery nervioso. Pero la defensa sabía lo que tenía que hacer. La abogada de Showery, Lisa D'Angelo, atacó un solo punto: el origen de la acusación. El único motivo por el cual mi cliente fue investigado, dijo ante el jurado, fue porque un supuesto espíritu lo nombró. ¿Eso es justicia? ¿Eso es ciencia? ¿Eso es legalidad?
Pero entonces, el testimonio del doctor José Chua lo cambió todo. Subió al estrado, tranquilo, médico, racional, con credibilidad. Contó cómo su esposa, Remy, había entrado en trance, cómo su voz cambió, cómo reveló detalles específicos, el nombre del asesino, las joyas robadas, la conexión con el hospital, todo, antes de que saliera en la prensa. No creo en fantasmas, dijo, pero sí creo en lo que vi. El jurado lo escuchaba en silencio, incluso los escépticos estaban desconcertados. Luego vino Remy, testificó, temblorosa. Contó cómo había comenzado todo, los desmayos, las voces, los trances. Sentía una presencia, una tristeza profunda, como si alguien suplicara ayuda desde un lugar muy, muy lejano. Lloró. Muchos en la sala también. La defensa intentó descalificarla. Sugirieron un colapso emocional, un trastorno de estrés postraumático. Pero Remy no se quebró. No pedí esto, dijo. No lo inventé. Solo quería que se detuviera. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campana. Comenta. ¿Crees que un espíritu realmente pudo haber resuelto este crimen? Dale like y comparte para que más gente conozca el increíble caso de Teresita Baza. Nos vemos en el próximo misterio.